Hola, aquí estoy emocionada de poder presentarles este precioso chaleco que se teje con un punto demasiado fácil, es muy rápido, bonito. Es el primer tejido que les muestro en talla extra grande. El busto es 42 pulgadas, que son 107 centímetros, y está tejido con 500 gramos de hilo. Para tejer el chaleco voy a usar este hilo, se llama cintilla. El color coral es el número 26. La página de la tienda en línea está abajo en la descripción para que entren y vean la variedad de colores que tengo. Muy bonitos, se hacen envíos a cualquier lugar. Se vende por gramos o por cono. El gancho es la letra G, que es 4 milímetros. Empiezo el chaleco por la parte de abajo de la espalda con una cadena de base de 84 puntos. Empiezo a tejer en la cuarta cadena el punto alto. Lo voy a tejer con una lazada, 2 y 2. En cada espacio tejo el punto alto en esta forma. Usted va a tejer el punto alto como guste hacerlo, un punto alto en cada espacio de cadena. Termino la primera vuelta con 81 punto alto. Estoy contando la cadena de inicio como el primer punto. Voy a empezar la segunda vuelta con 2 cadenas. Le doy vuelta al tejido y en cada espacio vamos a tejer medio punto doble en el siguiente espacio, ya que esta cadenita pertenece al primer punto, y en cada espacio voy a continuar tejiendo medio punto doble. Aquí termino la segunda vuelta. En la siguiente cadena tejo el último punto y tenemos los 81 puntos en la segunda vuelta. Empiezo la vuelta 3 con 3 cadenas. Vamos a repetir la primera vuelta. Paso el punto porque esta cadena ya está tejida como el primer punto, y empiezo el punto alto en cada espacio en la tercera vuelta. Okay, aquí tengo 80 puntos altos. Voy a tejer el último. Aquí tengo 2 cadenas. En la siguiente cadena tejo el punto alto y tenemos 81 punto alto, y está la tercera vuelta terminada. Empiezo la vuelta 4 repitiendo la vuelta 2, y así vamos a continuar con 2 cadenas, el medio punto doble en el siguiente espacio, ya que esta cadenita pertenece al primer punto. Vamos a repetir la vuelta 2 y la vuelta 3 2 veces más para estar en la vuelta 8. Aquí terminé la vuelta 8. Voy a empezar la vuelta 9. Tejo 4 cadenas. Ahí tengo las 4 cadenas. Le doy vuelta al tejido y vamos a empezar pasando un espacio. En el siguiente tejo el punto alto. Aquí vamos a seguir con una cadena, paso un punto y un punto alto. Esta es la vuelta 9. Cada espacio es una cadena, pasamos un espacio y el punto alto. Termino la vuelta 9 con una cadena, paso el siguiente punto y en la segunda cadena, ya que tenemos 2 cadenas en este espacio de la vuelta anterior, tejo el punto alto. Y ahí está la vuelta 9. Empiezo y tejo 2 cadenas para la vuelta 10. Vamos a repetir la vuelta 2 y la vuelta 3. Después de las 2 cadenas, en el espacio de cadena tejo
el medio punto doble en el punto alto, en el espacio de cadena, en el punto alto. Termino la vuelta 10. El último medio punto está en el punto alto. Tenemos una cadena para el espacio y el último en la siguiente cadena. Y ahí está terminada la vuelta 10. Tejo la vuelta 11 con punto alto en cada espacio del medio punto. Terminé la vuelta 11. Hay que estar seguras de que tengamos los 81 punto alto. Aquí tengo que tejer el último punto alto y en la segunda cadena o en la siguiente cadena tejo el último para tener los 81 punto alto. Empiezo la vuelta 12. Le doy vuelta y tejemos la vuelta de medio punto doble, uno en cada espacio. Es lo que vamos a estar tejiendo, la vuelta de medio punto doble y el punto alto. Aquí vamos a terminar la vuelta 12. Ahí estoy en la vuelta 12, ya está terminada. Voy a tratar de mostrarles el espacio que está tejido porque está demasiado grande. Voy a tratar a los que he hecho anteriormente. Aquí tenemos la pieza completa. Ahí está. Ahora vamos a seguir. Aquí la tenemos, la parte de abajo de la espalda. Vamos a continuar. Después de la vuelta 12, vamos a repetir la vuelta 9, 10, 11 y 12. Es una vuelta del punto alto con una cadena de separación, la vuelta de medio punto doble, una vuelta de punto alto y la vuelta de medio punto doble. Siempre verificando que tengamos los 81 punto alto o los 81 medio punto doble. Vamos a tener 3 veces más estas 4 vueltas. 3 veces más estas 4 vueltas. Ahí estoy en la vuelta 24. Repetí 3 veces la vuelta 9, 10, 11 y 12. Y la 12 es la de medio punto doble. Aquí la última, que es la 24 con medio punto doble. Vamos a seguir repitiendo la vuelta 23 y la vuelta 24. Punto alto y medio punto doble. Vamos a tejer hasta la bocamanga o la sisa para llegar y hacer la disminución debajo del brazo en cada lado porque estamos en la espalda. Vamos a repetir estas dos vueltas, la 23 y la 24. Tejí hasta la vuelta 33. Aquí tengo separado ya los puntos. Este es para la sisa o la bocamanga. Tengo 10 puntos. Hasta la marquita son 10 puntos. Aquí son 31 puntos de marquita a marquita. 31 puntos. Este es el centro de la espalda. Solamente lo estoy marcando para tener las cantidades divididas en partes iguales de la espalda, 31 y 31, y aquí son 10 puntos de la bocamanga. Vamos a empezar la vuelta 34. Empiezo con una cadena, le doy vuelta al tejido. Aquí si usted lo quiere tejer más largo, usted lo puede tejer las vueltas que necesite o menos vueltas. Voy a deslizar en el primer espacio. Los 10 puntos que tenemos marcados los vamos a deslizar. Estamos al lado revés del tejido. Cuando estamos tejiendo el medio punto doble es el tejido al lado revés. Cuando estamos tejiendo ese medio punto. Aquí voy a terminar en este. Son 10. Y deslizo al siguiente para empezar a tejer la espalda, una cadena y medio punto doble en el mismo espacio. Vamos a tejer los 62 puntos de la espalda con medio punto doble hasta llegar
a la última marquita. Vamos a continuar. Aquí tejí la vuelta 34 de medio punto doble. Aquí llegué a la marquita de la bocamanga y le doy vuelta al tejido para empezar a repetir la vuelta de punto alto y la de medio punto doble. Vamos a tejer varias vueltas, como 19 o 20 vueltas, para darle el espacio a la manga, repitiendo las dos vueltas, como hemos estado tejiendo en las vueltas anteriores. Tejí hasta la vuelta 52, que es el hombro y el cuello. En esta última vuelta, la 52, la primera vuelta que tenemos aquí, cuando deslizamos el punto y empezamos, es la 34 y 34, y la última de la bocamanga es la 33. Empezamos en la 34 y terminamos en la 52 con 62 puntos en este espacio. Voy a cortar el hilo y empezamos la parte delantera del chaleco. Empiezo a tejer la parte delantera del lado derecho. Tengo 43 cadenas. Estas 43 cadenas las vamos a tejer exactamente como tejimos la espalda, solamente que con los 43 puntos de cadena como base. La primera vuelta vamos a tejer el punto alto. Vamos a continuar la segunda vuelta con medio punto doble, los mismos puntos que vamos a empezar hasta la vuelta 33. Esta vuelta que es punto alto, hasta aquí vamos a tejer estos puntos que van a ser, si tenemos 43 puntos, pasamos 3 cadenas para empezar el primer punto alto. En esta cadena que estamos tejiendo el punto alto, que es el primero, es la cadena 40, y las 3 son 43 cadenas. Vamos a tener 40 puntos altos y la cadena son 41 puntos altos que vamos a estar tejiendo en todas las vueltas hasta la 33 con 41 punto alto. Aquí tengo la parte de la espalda al lado revés para indicarles cómo vamos a llegar en la parte delantera del lado derecho. Hasta esta parte es la vuelta 33 que vamos a tejer. Aquí tengo la parte delantera del lado derecho hasta la vuelta 33. Aquí tenemos la parte de abajo, exactamente las mismas vueltas, y empezamos la vuelta 34 deslizando los 10 puntos que tenemos que dejar de tejer. Aquí son 4, 6, 8, 10 puntos hasta este espacio. El que voy a marcar es el último punto que voy a dejar de tejer, y en el siguiente empiezo el medio punto doble. Aquí empezamos la vuelta 34, le doy vuelta y deslizamos desde el primer punto los 10 puntos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y este es el último 10. Y empezamos en el siguiente con el medio punto doble. Ahí está, medio punto doble. Esto va en esta forma. Este es el lado derecho. Aquí está la bocamanga, y tengan en cuenta que está la punta del hilo al lado del costado del chaleco para la parte delantera del lado derecho. Así vamos a continuar y les voy a indicar aquí cuántas vueltas vamos a tejer. Aquí tengo 49 vueltas, y aquí en la parte de la espalda tengo 52 vueltas. Son 3 vueltas menos en la parte delantera. Las dos piezas van a llevar 3 vueltas menos. 49, y aquí tenemos en la espalda 52. Eso es para que baje la costura
en el hombro en esta forma y no se vaya para la parte de atrás la costura. Ok, aquí ya tengo terminada la parte delantera del lado derecho. Vamos a empezar el lado izquierdo. Ok, ahí está. Vamos a poner el lado izquierdo. Aquí está el lado derecho. Todavía está sin unir la parte que estamos tejiendo separada. Aquí tenemos la parte del lado izquierdo. La punta del hilo va a ir al centro y esta la tenemos al lado del costado del chaleco. Esta la vamos a tejer exactamente como esta hasta la vuelta 33. Aquí le voy a mostrar la vuelta 33. Ahí está. Aquí marqué los 10 puntos que voy a dejar de tejer para la bocamanga, pero la 34 la voy a empezar al lado del centro para la bocamanga y voy a dejar los 10 puntos sin tejer y todo lo demás va a ser igual hasta la vuelta 49. Y empezamos aquí en la vuelta 34 a tejer con las 2 cadenas y llegamos hasta el punto antes de la marquita y a todos los puntos van a ser igual hasta la vuelta 49. Y ya teniendo esta parte vamos a unir los lados. Así vamos a continuar. Aquí está la pieza izquierda terminada. Corté el hilo. En este lado dejé también suficiente espacio de la punta para unir el hombro en este lado. Y aquí vamos a unirlo con la espalda. Aquí tengo de la vuelta 34 a la vuelta 49 ya los puntos tejidos. Estamos al lado derecho del tejido. En este espacio, este es el hombro, porque aquí tenemos la bocamanga y vamos a unir 16 puntos y 16 puntos para el cuello. Vamos a unir esto con la espalda. Igual el lado izquierdo, el lado derecho, con 16 puntos y 16 puntos para unirlos. Aquí tengo la parte de la espalda. Voy a separar los mismos puntos, 16 y 16 en cada hombro, y en medio de cada marquita son 29 puntos para el cuello. La espalda está al lado derecho y este es el revés, la parte de atrás. Coloco la parte de un lado, revés y derecho. Los dos lados de adentro del tejido están al lado derecho. Vamos a unir los puntos que tengo aquí. Igual como vamos a unir este espacio, vamos a unir el de este hombro de esta forma. Aquí ya tengo la aguja enhebrada. Voy a empezar. Aquí tengo medio punto doble y aquí tengo punto alto. Voy a empezar a unir el primer punto del lado contrario. Tomo un punto nuevo con el punto que tenemos el primero de este lado del frente. Este es el hilo que sobró. Tomo un punto nuevo con el anterior donde ya pasó la aguja en este lado. Si usted sabe unir las piezas a su manera de hacerlo, como sepa hacerlo, esta es la idea que yo tengo para unir las piezas sin estirar el hilo, solamente lo que va pidiendo el punto, un poquito, solamente ajustar un punto nuevo y el punto anterior donde ya pasó la aguja, un punto nuevo con el punto anterior. Así vamos a llegar hasta un punto antes de la marquita y unimos el siguiente lado del hombro. Antes de tejer el cuello vamos a unir los costados. Aquí tengo el tejido al lado revés y al lado revés las dos piezas, y aquí anudé el hilo en este lado, aquí porque ya tengo la punta del hilo, y tomo el punto de cada lado y tejo una cadena.
y 2 cadenas de separación. En cada punto alto voy a tejer medio punto. Tiene que estar vuelta con vuelta de cada lado. 2 cadenas. En esta forma el gancho, en la pieza de atrás igual, en el mismo espacio el medio punto. 2 cadenas y en el punto alto 2 cadenas, y aquí tenemos el medio punto doble. Tomo el punto y el punto de la pieza de atrás y medio punto. Esta es la forma más segura para mí, que hace menos amplia la costura, sino que se va ajustando en cada vuelta de cada lado. La misma vuelta tejo las 2 cadenas y vamos a ver la costura. Ahí la tenemos. Si usted gusta unirla de otra forma, yo solamente le doy esta idea. Vamos a terminar hasta el lado de la bocamanga y no vamos a cortar el hilo, porque vamos a tejer alrededor de la bocamanga una vuelta de medio punto primero. Aquí tengo los 2 hombros unidos. Voy a empezar al lado derecho del tejido. La primera vuelta del cuello voy a anudar el hilo en la tercera cadena. Va a ser al lado contrario el tejido, para que el cuello tenga la vista al lado derecho del tejido, porque como va a hacer vuelta, aquí estamos al lado derecho. Esta es la parte de frente, esta es la espalda, y empezamos con 2 cadenas para el primer medio punto doble, y en el siguiente espacio se teje el medio punto doble. Aquí ya tenemos 2. Vamos a continuar con esta primer vuelta del cuello hasta llegar a la marquita. Aquí llegué a la marquita, tenemos que tejer, este es el último punto, y en el siguiente espacio donde está la marquita tenemos que tejer medio punto doble para que dé vuelta y no quede un espacio ahí abierto. Medio punto doble. Ahí están los 2 puntos tejidos, y aquí ya seguimos después de la marquita en forma regular. Así vamos a tejer en la siguiente costura del hombro, en cada marquita un medio punto doble. Vamos a terminar la primera vuelta del cuello. Aquí tengo la primera vuelta de medio punto al lado derecho. Voy a dar vuelta con 3 cadenas para la segunda vuelta. Aquí en el cuello quedaron 2 vueltas de medio punto doble, porque la última se hizo de medio punto doble. Al lado revés vamos a tejer el punto alto, para que cuando haga vuelta el cuello tenga la vista en forma correcta del punto alto. Así vamos a continuar tejiendo una vuelta de medio punto doble y una vuelta de punto alto, quizás 4 vueltas más o menos. Si es más delgado el hilo puede tejer 6. Al lado revés tejí la última vuelta del cuello. Ahí tengo, esta es la primera, tengo 9 vueltas del cuello. La última vuelta es medio punto doble, y aquí tenemos el lado derecho del tejido. Vamos a seguir tejiendo medio punto, ya no vamos a tejer medio punto doble solamente en el cuello, en la orilla. Aquí tejo medio punto. Este es el medio punto doble, la vuelta, tejo medio punto. En el punto alto voy a tejer solamente 2 medios puntos. Y en el medio punto doble, un medio punto. Aquí tenemos el punto alto, 2 medios puntos, y en el siguiente, un medio punto. Así tejemos toda la orilla. Este es el lado del frente, la orilla de abajo. Aquí tenemos la costura, todo alrededor hasta venir a terminar en la esquina del cuello.
Aquí vamos a terminar la vuelta de medio punto. Ya tiene el chaleco todo alrededor el medio punto con la manga en la parte de abajo y al final tejí una vuelta más con mi orilla que siempre me gusta. Ya saben cuál es, la de punto deslizado y cadena, punto deslizado y cadena en cada espacio. Es la terminación que le di. Aquí está ya el chaleco terminado, lo puede tejer lo largo que guste, le puede poner manga como para un suéter. Espero que le guste. Si es así, comparte el video, se puede suscribir y si ya está suscrito, gracias. Regáleme un like y aquí estoy para el próximo. Gracias, un abrazo para todos, bye bye.